Hollywood. La esencia, si tiene un padre se llama John Ford. En la diligencia, Ciudadano Kane no es una masa, es la cima. Sí, decid que es lenta, que es aburrida. El problema es que de cine todo el mundo opina. Así que Marilyn asesinada por la CIA. Todo es plástico, decadencia y pose. Los puso Billy Wilder en el crepúsculo de los dioses. Es la fábrica de sueños, aspirantes a estrella, productores miles, decadencia, glamour. Es la magia del cine. Bienvenidas y bienvenidos a Spoilers, el programa en el que hablamos de política, hablando de series y hablando de cine. Hoy vamos a hablar del racismo en los Estados Unidos, vamos a hablar de violencia policial, vamos a hablar de cárceles, vamos a hablar de la representación del otro en el cine, y para ello contamos con tres cinéfilos. A mi derecha, Pedro Ballín, pluma afilada en La Vanguardia, una de las almas de los premios Feroz. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Irene Montero, psicóloga, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, seriéfila, muchas gracias por estar aquí. A ti. Y completa esta mesa Guillermo Zapata, concejal, guionista profesional, cinéfilo de siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, vamos a empezar con un vídeo que ha preparado Tristan Meyer sobre la representación del negro en el cine de los Estados Unidos. Adelante. You got cracker farm boy Luke Skywalker, Nazi poster boy, blonde hair, blue eyes. And then you got Darth Vader, the blackest brother in the galaxy. Now, Vader, he's a spiritual brother, you know, down with the Force and all that good shit. Then there's Cracker, Skywalker. Gets his hands on a lightsaber, and the boy decides he's gonna run the fucking universe. Gets a whole clan of whites together. And they gonna bust up Vader's hood, the Death Star. Now what the fuck do you call that? Gentrification! And Jedi's the most insulting installment, because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside, we all wants to be white. Well, isn't that true? Empezamos duro en spoilers, metiendo el dedo en el ojo a George Lucas. Abran fuego, Guillermo. Sí, no, esto es violencia es violencia muy dura. O sea, yo creo que lo que me parece más interesante en este sentido, además de que yo soy súper fan de la Guerra de las Galaxias y creo que tiene componentes muy claros de diversidad, de respeto, en fin, toda una serie de cosas, es esta idea de que Star Wars es un lienzo sobre el que cualquiera puede proyectar un poco lo que quiera. Es decir, esto casi es una parodia precisamente de esa especie de hiperteorización, ¿no? Ese momento en el que, bueno, yo puedo decir lo mismo y lo contrario. Antes veníamos hablando de que en el ejército imperial, en Star Wars, no había alienígenas, mientras que en la rebelión sí que había, ¿no? Es decir, dentro del lenguaje de la serie, la única constante que yo creo que podríamos identificar es que en toda la galaxia, por lo menos hasta la nueva trilogía, había una mujer, Leia, ¿no? Eso es como un dato objetivo, todo lo demás es interpretable. A mí me cuesta, comparado con los otros ejemplos que se ponen, que me parecen como muy, muy claros de cómo la realidad opera fuera de la ficción, ese momento también en el que la propia teoría cultural empieza a, bueno, yo puedo casi proyectar aquí lo que quiera, porque además las narrativas se han vuelto tan complejas que te sirven, por decirlo de alguna forma. Pero sí es cierto que ha habido una apuesta, por ejemplo, en Star Wars por la diversidad. En la nueva trilogía, las 3 nuevas que han presentado y los proyectos, hay una cantidad de personajes femeninos protagonistas mucho más grande, hay una diversidad étnica enorme con protagonismo, es decir,
ha habido un diálogo, que yo creo que eso es una cosa que el mainstream, especialmente el mainstream americano, hace muy bien, que es hacer un diálogo con lo que tiene fuera, es decir, como que escucha bien un pulso que está fuera de la ficción y lo incorpora a sus narraciones, ¿no? Eso se ve ahí, como se ve en los superhéroes, por ejemplo, como ha ido evolucionando el universo Marvel desde cero hasta ahora, como eso se ha ido incorporando, por más que sigan siendo fantasías masculinas muy evidentes, ¿no? De tíos superpoderosos repartiendo hostias y tumbando ciudades. Pero sí hay todo el rato como ese diálogo con el afuera. Yo diría, de hecho, que es la característica más grande del mainstream en Estados Unidos, ¿no? Esa capacidad de recoger. Vallín. Estoy completamente de acuerdo. Voy a ilustrar con 2 anécdotas este problema de la sobreinterpretación. Un periodista español, no voy a decir quién, cuando se estrena, porque es feo y todos podemos tener un desliz, cuando se estrena El despertar de la fuerza, la 7ª película, que reconcilia un poco a las generaciones perdidas de Star Wars, se queja de que hay mucha variedad racial, no solo se refiere a los alienígenas, sino a la población americana, pero que no aparece ningún latino. Entonces alguien rápidamente le indica en redes sociales, bueno, está Oscar Isaac, y él contesta, sí, pero no hace de latino. Hasta ese punto queremos exacerbar un poco la sobreinterpretación de lo que estamos viendo en pantalla. Y luego está el otro caso, también con El despertar de la fuerza, que ha dado lugar a una tesis como muy loca y que era, yo creo, también bastante provocadora, que decía que era una película racista anticaucásica porque solo había caucásicos en el bando de la Primera Orden, que es como una especie, ya no es el imperio, es como una especie de grupo paramilitar ultraderechista, ¿no? Me has sentado con 2 fans, entonces yo que ni siquiera las he visto todas, lo confieso para empezar. O sea, vamos, aprendo de vosotros de lo que decís, pero más allá de eso creo que el vídeo sí muestra una realidad, y es que las series y el cine en Estados Unidos han ayudado, con sus matices y con sus muchas variantes, a construir algunos relatos importantes que existen en la sociedad estadounidense al respecto de la población afroamericana, y que en muchos momentos han servido pues para construir el relato de la criminalidad negra. Y veíamos una escena al principio de la peli de La Nación que como claramente, ¿no?, ensalza los valores del Ku Klux Klan y por el contrario pues bueno, criminaliza y muestra a los afroamericanos como un peligro para las mujeres blancas, incluso aunque en la historia ya ha habido muchas más mujeres negras violadas por hombres blancos que al revés, ¿no? Entonces, que claro que las series han ayudado a construir esas esas narrativas, esas imágenes, y eso ha tenido después consecuencias importantes en que el 40% de la población reclusa en Estados Unidos es negra, ¿no? Vamos a empezar con la secuencia que ha preparado Guillermo. A mí me ha llamado mucho la atención porque es una de las series de mi adolescencia, del Príncipe de Bel-Air, y como en una serie mainstream de repente aparece lo que vamos a ver. Adelante, vídeo. Dad, who is in charge here? I am. Let those kids out. These kids are car thieves. And you have made a big mistake. Now, I don't know how you got that bogus confession out of them, but those two boys haven't stolen a thing from anyone. This has got to be the biggest amateur operation I have seen since Mayberry RFD. Did you ask your wife to calm down? Calm yourself, Barney Fife. Vivian, please. Now, officers, I'm sure we can clear this whole matter up quite easily. Could you please sit down? We're busy now. Oh, honey, we're about to get very busy. Sit down. Hey! You don't talk to my wife like that. Now, wait a minute, buddy. Who the hell do you think you're talking to? Who the hell do you think you're talking to? What's going on here? Can I help you, sir? I'm Henry Firth. Good news, Mr. Firth. Your car is safe and sound, and we've got the perpetrators. Those aren't the perpetrators. Those are my partner's son and nephew. Partner? Legal partner. I've got a few questions for you. When you got this alleged confession from these two young men, did they have a lawyer present? No, because I'm their lawyer. Did you notify their parents? No, because we're their parents. So, officer, don't tell us to wait, and don't tell us to sit down. Just open that damn cell and let those two boys out of there, or I'm going to tie this place up with so much litigation that your grandchildren are going to need lawyers. Open the cell, Jerry. Es tremenda, ¿eh? O sea, yo he puesto esta escena
Primero porque me impactó muchísimo, o sea, yo creo que me impactó lo suficiente cuando era pequeño y la vi como para acordarme. Es decir, es una serie de comedia que yo veía con una alegría y un regocijo fabuloso, como un montón de críos y de crías, ¿no? en España cuando la empezaron a emitir. Y recuerdo con mucha intensidad que de pronto, de vez en cuando, no sé decir si era fijo, si era una vez por temporada o si era simplemente de vez en cuando, había un capítulo en el que, en medio de las tramas habituales de risa, había una trama muy seria de racismo en el que además, normalmente con la policía como centro, digamos, de ese racismo, en el que además, y esto era otra cosa que yo creo que me impresionaba entonces, pero ahora más, los negros salían victoriosos. Es decir, había una restitución de un desorden que se estaba dando fuera de la serie en la serie. Yo creo que ahí hay que explicar el contexto, o sea, lo hablábamos antes, estos son series que se producen post la situación de la paliza que se graba a Rodney King y que genera pues esos disturbios brutales, ¿no? en la ciudad de Los Ángeles, y yo creo que tiene que ver con un eco de eso, pero también con que la producción de estas series estaba llevada, eran empresas, digamos, en el que los propios productores eran negros, que estaban operando en el mainstream. Es decir, que no es solo ese carácter más o menos simbólico. Y de hecho, buscándola, encontré que en Cosas de Casa, ¿no? Otra serie de protagonismo mayoritario, había una escena exactamente igual en el que el protagonista policía iba a hablar con un compañero policía blanco porque había detenido por un supuesto robo de coches también, o sea que yo creo que también hay como elementos no me recuerdo si era a su hijo o a su hija, y de alguna manera le venía a decir, tú eres un mal policía, el buen policía soy yo, tal, ¿no? Creo que esto describe bien, a mí me interesaba sobre todo cómo un determinado poder o una determinada capacidad de toma de poder de la propia población negra en Estados Unidos permite una intervención en el mainstream en una clave curiosa, dentro de que, como hablábamos antes, aquí acaba llegando el señor blanco, el socio, a poner ahí orden. Pero el propio capítulo acaba con una reflexión muy amarga. Yo creo que es, ellos vuelven a casa y Carlton le dice a su padre, Carlton es el que no es Will Smith, le dice a su padre que no entiende qué ha pasado, que no entiende nada, ¿no? Y el padre le dice que eso es lo que sintió él la primera vez que le pararon la policía en un coche, ¿no? Y el capítulo se acaba así. Es decir, no hay luego como... No, te genera realmente un pozo de... Hostia, ¿qué? Y realmente tienes la sensación de que en un contexto loquísimo, porque la serie era loquísima, se cuela la realidad de manera muy fuerte. Hay otro elemento reivindicativo fuerte ahí también, como de soslayo, que es el esfuerzo del policía por hablar con el patriarca y no con la mujer, y la mujer calme a su mujer, haciendo valer su posición delante de la policía. El acontecimiento Rodney King, ahora esto de los vídeos de pillados fue un trauma verdadero, al punto de que generó toda una ficción nueva. Y en lo cinematográfico, los primeros fueron Lawrence Kasdan y su mujer, el guionista, que fue guionista, entre otras cosas, de Star Wars en sus tiempos, y que está ahora trabajando otra vez en los guiones de Star Wars. Escribió un relato casi autobiográfico con su mujer que se llama Gran Cañón, que es la historia de un señor de bien, de clase media de Los Ángeles, que se pierde en un barrio negro y termina teniendo que salvarle ahí el gruista, que por supuesto también es negro, y le salva de unos macarras. Y penetró hasta tal punto que la versión, digamos, apócrifa del periodismo de primera plana, que fue de Ron Howard, de Paper, Detrás de la noticia, protagonizada por Michael Keaton y Glenn Close, el caso que se investiga es literalmente el de dos chicos negros que todo el mundo los culpa de unos asesinatos porque eran los dos únicos negros que estaban pasando por ese barrio en ese momento, ¿no? Lo de la relación del sistema policial penal con el negro en los 90, a partir del caso Rodney King, dio mucho de sí en la ficción norteamericana. Hay una escena que has preparado tú, Irene, que enlaza directamente, digamos, con lo que supone en la conciencia social estadounidense el caso Rodney King, que es, bueno, vamos a ponerla de una serie magnífica que es American Crime, y bueno, ahora la comentamos. Adelante. What are you saying, Bob? Well, I was thinking of someone along the lines of Johnny Cochran.
What? No, that's all wrong. Just hear him out, Juice. We need someone who can communicate to the downtown jury. Well, it's just the conditions on our football field. That's all. You want to make this a black thing. That's why you want Cochran. Well, I'm not black. I'm OJ. OJ's the first black defendant in history to get off because he's black. The people will see who the police really All the are. people saw is how well you can twist the system. This isn't some civil rights milestone. Police in this country will keep arresting us, keep beating us, keep killing us. You haven't changed anything for black people here. Unless, of course, you're a famous rich one in Brentwood. Es brutal, o sea, un poco de contexto, es una serie sobre un ídolo de masas, un deportista de fútbol americano, que de repente, bueno, aparece su exmujer, que es una mujer blanca, con otro señor que podría haber sido un amante suyo o una pareja, o vete tú a saber, o hay gente que dice que simplemente era uno que pasaba por allí, aparecen asesinados y el principal sospechoso es él, y es O.J. Simpson, ¿no? Entonces tiene varios como elementos que engrandecen el caso en Estados Unidos. Lo primero es que el vídeo de Rodney King, que es 2 años antes de que este caso ocurra, se ha convertido en el primer vídeo viral, diríamos, de la historia, aunque todavía no existía YouTube y quedaban más de 15 años, 14 años para que existiese. Y este es el primer juicio televisado de la historia. El juicio, los alegatos finales son seguidos por más de la mitad de la población estadounidense. Entonces, ahí se ve cómo, primero, O.J. Simpson es un negro que no se siente negro ni forma parte de la comunidad ni se siente parte de la comunidad. Y por eso dice, oye, que yo no soy negro, ¿cómo vais a convertir todos mis amigos ricos, blancos, esto en un caso de estas características? Y básicamente por una estrategia judicial terminan contratando a un abogado que es Johnny Cochran, que es el que se ve en la segunda escena, para que le defienda y convierte el caso digamos, aprovechando una realidad que sí existe, y es que hay brutalidad policial contra la población negra y que hay una situación de segregación racial brutal, convierte en este caso, donde pues es bastante evidente que él es culpable del asesinato de su expareja, en un caso de violencia machista de manual, pues se convierte en un caso en el que hay que decidir si se vuelve a condenar a un negro o no, y sale no culpable, ¿no? Y de hecho hay escenas en esta serie que también salen en The Wire, incluso en algunas más recientes como Here and Now y tal, de cómo los negros, en este caso Johnny Cochran, le dice a sus hijas cómo tienen que comportarse cuando llega la policía. De, chicas, cuando llega la policía, ¿qué hay que hacer? Decirle que tengo mi abogado y que sin mi abogado no voy a hablar. Niñas de 8 o 9 años. O sea, que se ve claramente cómo hay toda una cultura de defensa y de cuidado ante la brutalidad policial y ante una violencia policial que se ceba contra la población afroamericana. Pero este caso es brutal porque lo consiguen dar la vuelta y se convierte en un caso en el que se termina juzgando si se debe seguir insistiendo en esa estrategia de criminalización de la población negra, y justamente en un caso en el que parecía bastante evidente que era culpable y donde además está el componente de la violencia machista. Total. Pero es que es increíble, o sea, yo como espectador, cuando vi esta serie, digamos, inicialmente estás ante un tipo narcisista, egoísta, millonario, que es claramente un maltratador, pero de repente los guionistas te van poniendo en la situación de pero la historia de este tipo va a servir para que por primera vez se juzgue a la policía racista de Los Ángeles. Entonces, claro, tu perspectiva es que quieres que el juicio avance porque, digamos, el asesinato particular ha pasado a no ser lo fundamental, y lo fundamental es que por primera vez se puede hablar de que la policía de Los Ángeles es racista. Y claro, cuando ves cómo reacciona la comunidad negra, es que necesitaban cualquier, digamos, detonante pues para expresar la opresión. Y de hecho es brutal porque en la última escena que hemos visto, con quien habla Johnny Cochran, que es el abogado de O.J. Simpson, es uno de los abogados de la fiscalía, ¿no?, del Estado, que está acusándole de asesinar a la mujer, que básicamente le dice: lo que has hecho no ha servido para nada. Él sí que es un miembro de la comunidad negra que es señalado por su propia comunidad porque está en el lado contrario a O.J. Simpson. Y entonces le dice: lo que tú has hecho, claro, ese es el debate, ¿no? Lo que tú has hecho no ha servido para nada. Y el otro le dice: bueno, ha servido para que la población entera de Estados Unidos siga por televisión un caso en el que yo estoy defendiendo los intereses de nuestra comunidad
digamos, que es lo que corresponde después de siglos de injusticia, ¿no? Claro. A mí una cosa que me gustó un montón de la serie precisamente es cómo una serie o un acontecimiento real que tenía como todas las características para contarlo, desde esa pelea tan falsa de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Es decir, tú podrías contar esta historia diciendo, fijaos cómo los negros utilizan, digamos, el racismo para salvar a los suyos, ¿no? Ese sería el discurso de un Trump. Y lo que es más alucinante de la serie es que lo que hace es, no, tú hazte cargo de cómo tiene que estar la cosa en Estados Unidos, o cómo tiene que estar la cosa en nuestro país, porque la producen ellos, en relación a los conflictos raciales, para que le estemos perdonando incluso la violencia de género, que por otro lado está bastante bien tratada en la, y lo deja claro, en la serie. Y no hay ninguna duda, además, efectivamente, la serie no te hace... No es esta especie de estos nuevos documentales de si fue o no culpable. O sea, aquí está bastante claro. Que lo fue. Y de hecho, bueno, la propia serie yo creo que al final dice que hubo... Es decir, cuando pasa el eco mediático también va habiendo como recursos jurídicos, vamos, para que este hombre acabe en la cárcel. Ahora no recuerdo cuánto tiempo terminó pasando. Pero está muy bien jugado eso, cómo se hace cargo realmente de... No, aquí es que de lo que vamos a hablar es de racismo. No vamos a hablar de un caso mediático, pero también de clase. O sea, que yo creo que aquí esto de yo no soy negro, yo soy OJ, es como yo me he separado por completo de mi comunidad y ahora me estáis diciendo que para defenderme tengo que volver a bajar a ese sitio que no quiero saber nada de él. Pero hay un elemento en la serie más malvado aún, cuando mezcla el elemento de raza y clase con género. Y digamos que revela toda la hostilidad de las mujeres negras de la comunidad hacia la esposa de O.J. Simpson porque es blanca. Entonces, digamos que desaparece la sororidad, digamos, de es una mujer víctima de la violencia machista, y aparece un elemento como, digamos, de enfado de la comunidad, del hombre negro que quiere abandonar su comunidad, lo que hace es buscar una mujer blanca, y cómo eso se convierte en un elemento operativo en el juicio y en la opinión. O sea, la serie es un tratado de sociología. De hecho, bueno, dale. No, iba a decir que precisamente esto es esta cosa tan esquiva de las identidades, ¿no? Claro. Como se te cruzan dos y entonces ya todo es un problema. Y este ejemplo enlaza muy bien con el anterior porque al final en El Príncipe de Bel-Air esta gente lo que eran, en fin, el personaje de Will Smith venía de un barrio de Nueva York, era, ¿no? No, de Filadelfia. De Filadelfia. Y termina en esta familia adinerada y por eso salen de la comisaría, en el fondo, porque es abogado de una firma, etcétera. En fin, el asunto de clase que siempre ha estado latiendo detrás de la cuestión racial en Estados Unidos, ¿no? Hay una cosa ahí muy de materialismo histórico. Os voy a poner una secuencia de una película que a mí no me entusiasmó, pero fue muy, muy famosa, la de American History X, y sobre, digamos, lo que implica la cárcel para los negros en relación a los blancos. Adelante, vídeo. Okay, I know your kind, right? Badass peckerwood with an attitude. Well, let me tell you something, man. You better watch your ass. Because in the joint, you the nigga, not me. I was a year in. I thought I was cruising. Then everything started getting complicated. What'd you do? But man, I stole the TV, all right? So you stole a TV? What's embarrassing about that? I stole a TV from a store that was right next door to a donut shop, all right? I run out, the store owner's running behind me yelling, bam, I run into 3 cops, all right? Oh, see, I told you it was embarrassing, you laughed. Wait a sec. That doesn't make sense. No, you didn't get 6 years for stealing a TV, man. Come on. I go in the store, I come out, police officer grabs my arm, the TV falls on his foot and breaks it. They said I threw the TV at the officer. So, 6 years. Come on, tell the truth. You chucked it at him, or something. Like I said, I came out of the store, he grabbed my arm, it fell on his foot. Es tremendo porque, claro, es el choque del nazi con la realidad de la discriminación racial, que no deja de ser un tema
absolutamente actual, con el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, que digamos, la presencia de negros en las cárceles, lo que significa la represión, las estadísticas son escandalosas en los Estados Unidos, cómo aumentan tus posibilidades de ser golpeado, de ser encarcelado, de ser procesado si eres negro. Y de ser tiroteado. Y de ser tiroteado, efectivamente. Sí, a mí, yo reconozco que le tengo un poco de manía a esta peli, porque me parece que de alguna manera, y en la escena yo creo que se ve todo lo que... Es verdad que lo otro es una serie y que tienes más tiempo para contar las cosas, ¿no? Pero dentro de eso creo que esta es una serie como... una peli como progre, por antonomasia, en el sentido de que la toma de conciencia, o sea, como que la toma de conciencia es como una especie de solidaridad como muy plana, ¿no? Como que este chico negro le cuenta su historia y el otro inmediatamente dice... O sea, como que es muy buena para describir efectivamente el racismo, pero como muy mala para posicionar el antirracismo, en el sentido de... Y yo creo que ese es un problema gordo que hay en general con las ficciones. Luego veremos otra que yo creo que trabaja mucho con eso, que es el problema del conflicto social. Es decir, claro, mientras tú estás describiendo que hay una situación de desigualdad, pues todos los blancos podemos hacernos cargo de eso. Ahora, cuando la historia que quieres contar es la de los Black Panthers, por poner un ejemplo, que lo que venían a decir era, mire, yo es que mi esperanza de vida está en torno a los 23 años, entonces para mí coger un arma o no cogerla, como que no hay mucha diferencia, o otros elementos de desobediencia civil, o el propio Black Lives Matter, o lo que significa esta... Claro, ya todo se vuelve un poco más complicado. En esta peli acaba, como se llama spoilers, entiendo que... Sí, total. Esta peli acaba con que al hermano pequeño de Edward Norton lo mata una banda. Es decir, hay una equiparación entre un grupo de nazis y una banda de chavales negros... Total. Que ojo con ella, ¿no? Con esa especie de oye, que te tienes que hacer cargo de cómo opera fuera lo que has contado en esta escena. Y por eso a mí me da un poco de... Yo estoy de acuerdo, aunque a mí esta serie, o sea, esta peli me gustó mucho cuando estas de las que yo he visto en la adolescencia, que no he visto tantas, o sea, a mí sí que me gustó, pero es verdad que sobre todo no reproduce la contraparte de la historia, que sería cómo narices se han organizado las poblaciones negras para hacer frente a esto con toda la crudeza de eso. Hay otra serie que es Show Me a Hero, donde se ve muy bien ese conflicto, porque, digamos, tienes hasta la oportunidad de empatizar o de entender cómo se está dando el conflicto social. Es David Simon, entonces es como la ciudad como protagonista, y es como, bueno, pues la justicia obliga en una ciudad como podría ser Alcobendas para Madrid, de los alrededores de New York, les obliga a hacer unas viviendas sociales no segregadas en el medio de un barrio de clase media blanca, que entran en cólera y se organizan para evitar que los negros lleguen a sus barrios, porque van a devaluar sus viviendas y atraer la violencia y la criminalidad, y cómo eso supone todo un conflicto en la ciudad. Y todavía ahí tampoco se muestra, que es una de las críticas que yo hacía a Show Me a Hero, porque se muestra muy bien cómo la población blanca sí se organiza y cuál es la complejidad de esa organización, pero los negros no se organizan. Claro. Los negros de alguna manera responden, obviamente ven la agresión que supone para ellos y el conflicto, pero no hay ningún tipo de organización, también porque muestra pues que es una población que vive en la marginalidad, en la periferia de la ciudad, pero tampoco lo muestra cómo se organizan, ¿no? Yo, con esto, y voy a traer una de las pelis más detestadas por mí sobre este asunto, con esto es como que la única posibilidad para la conversión, es verdad que la ficción tiene esta dificultad, que tiene que crear un vínculo muy directo con el espectador y por tanto, pero como que la única forma de abordar el problema del racismo es que alguien sea seducido en lo personal y en lo emocional por el otro. Con lo cual renunciamos a cualquier discurso sofisticado. En Show Me a Hero, ese discurso sofisticado lo encarna el juez, que dice, claro, es que esto es anticonstitucional, tu urbanismo no puede pasar por encima de la Constitución, ¿no? En 12 años de esclavitud, película que me ofende sobremanera, y me ofende todavía más que fuera premiada con un Oscar, intentan purgar en el siglo XXI un pecado del siglo XIX que está súper amortizado, para no hablar de lo que luego habla, por ejemplo, de Troy, de Catherine Bigelow, que siempre le salen las películas como muy de derechas y muy locas, y esa le salió un poco para compensar, ¿no? Esta cosa de que el esclavista era un demenciado, el personaje que interpretaba, claro, Fassbinder.
Era un perverso sexual, un sádico en el trato con el... Claro, si el discurso que tenemos que componer sobre un sistema como fue el esclavista en Estados Unidos es que los esclavistas son malos... Claro, como en Mandingo. Entonces no hemos avanzado nada en entender el problema, ¿no? Y por eso esta cosa del blanco que cuando se acerca a un negro, que aparece un poco en Show Me a Hero con una vecina que primero es terriblemente contraria a la instalación de las viviendas sociales en su barrio y luego descubre que no son alienígenas la población negra que se instala allí, pero como que hace falta trascender un poquito esto a algo más sofisticado que no sea, esto es una historia de buenos y malos, no, esto es un sistema social que funciona. Ahí yo creo que y que además hizo rico a muchos países, ¿eh? Yo creo que una de las mejores películas, de las obras maestras sobre el racismo como sistema histórico vinculado al capitalismo es, como no podía ser de otra manera, de Gilo Pontecorvo, y es Queimada, que es una verdadera obra maestra para entender lo que significa el colonialismo en una forma de organización de la economía y de, digamos, más cómo contrapone, ¿no? Digamos, el territorio colonizado con la metrópolis británica donde está la bolsa. Pero tenemos que avanzar. Tú has traído una secuencia para hablar de la alteridad. Vamos a ello, adelante. She was a replicant. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war. Or a slaughter. So what you saw didn't happen. Yes, madam. It is my job to keep order. That's what we do here. We keep order. No te digo nada del orden, ¿eh? No te digo nada del orden. El doblador, el traductor del doblaje español fue muy perverso con esto y habla de clases directamente, muros que separan clases. Y además fue frase del tráiler de la película. Lo que él ha visto, a lo que se refiere ella, los dos, bueno, explico un poco para los que no hayan visto Blade Runner la continuación. Ella es humana y es policía y él es Blade Runner, o sea, un retirador de replicantes, pero él es replicante. O sea, es un ser de ingeniería genética. Y lo que ha visto es que una replicante se ha quedado embarazada. Ha encontrado las pruebas de que ha nacido biológicamente un hijo de un replicante. Eso es lo que derriba el muro, ese es el conflicto. A la luz de todo el desarrollo de lo que cuenta, en ese sentido, el policía Blade Runner que interpreta a Ryan Gosling es un poco un tío Tom. Y para mí ver esta película fue muy revelador sobre el tema de Blade Runner. Cuando digo el tema de Blade Runner no tiene nada que ver con la novela de Philip K. Dick, ni siquiera sospecho con la voluntad de los guionistas del primer Blade Runner, sino un poco con lo que se construye en torno a Blade Runner, que es otra de las películas que hemos sobreinterpretado locamente a lo largo de los años, haciéndola incluso pues, seguramente mejor de lo que es. El problema son las colonias del mundo exterior. El problema es que necesitamos mano de obra y creamos mano de obra biológica. O sea, es un problema de racismo, de libro. Visto hoy, es difícil no ver a Harrison Ford violando a Sean Young cuando se quiere ir de su casa porque él ya sabe que ella es una replicante y ella ya sabe que él le puede matar y quiere irse, él golpea la puerta, es una escena muy famosa, la primera vez que tienen sexo. Y el constructo de toda la historia unida de las dos películas en realidad describe una sociedad que tiene un problema con dos graves averías. Una es un machismo recalcitrante, que tiene las mujeres como juguetes, todo el rato aparecen en los dos Blade Runner las replicantes creadas para dar placer, y el otro problema es el problema de las clases, el problema del racismo, el problema de aquella clase que ha sido creada solo con un fin laboral y que será eliminada después, ¿no? Hay un documental que a mí me gustó mucho que se llama Enmienda 13, que pone muy en relación la clase con la raza y básicamente cuenta cómo el mito de la criminalidad negra empieza porque al abolir la esclavitud hay 4 millones de personas
que antes eran esclavos y que de repente, pues claro, son parte del sistema productivo, pero de otra manera. Y entonces hay que inventarse, o se empieza a construir, porque no es que haya una mano negra construyéndolo, ¿no? Pero la propia evolución de la sociedad hace que se construya el mito de la criminalidad y que de repente los negros son peligrosos y por tanto pues hay todo un urbanismo que se crea para segregar, escuelas que segregan, casas que segregan, ciudades que segregan y de repente pues eso empieza a desarrollarse hasta el momento de que tú, si eres negro, tienes el cuádruple o el quíntuple de probabilidades de ser detenido y que incluso la guerra contra las drogas, uno de los asesores de Nixon y Reagan son los dos grandes presidentes de la guerra contra las drogas, dice, sí, si nosotros esto lo hicimos, no porque hubiese un problema de salud pública, que lo había con las drogas, sino porque utilizamos la guerra contra las drogas para encarcelar masivamente, sobre todo a población afroamericana y pobre, y al final decía literalmente, se hizo para vencer a dos enemigos, a la izquierda antibélica, a la que podíamos entrar en sus casas porque tenían marihuana, y a los negros que consumían heroína, y entonces podíamos entrar en sus casas, entrar en sus reuniones, denigrarlos en las noticias, porque la guerra contra las drogas todo lo justificaba, y era un desastre, ¿no? En el año 2000 había más de 2 millones de personas reclusas, pero siempre ha estado muy mezclada la guerra y la clase y la raza, ¿no? Sobre todo en la representación del otro, del negro, porque es verdad que en Blade Runner hay una cierta sofisticación y, digamos, según va evolucionando el cine y la cultura, digamos, es como a veces más difícil detectar la deshumanización que se produce en el otro. Hay una secuencia que hemos preparado de Tarzán, que yo recuerdo perfectamente verla de pequeñito con mi padre, y mi padre escandalizado, gritando, insultando a los estadounidenses por esa secuencia que quiero que veáis. Es tremenda. Yo esto no lo había visto, flipado también. Esto es... Como, cariño, que se ha caído. Una carga. ¿Está bien, Jane? Por ahora sí. Por ahora sí. Mucho cuidado. Tranquilo, Jane, no se ponga nervioso. Jane, estamos bien. ¿Quién tiene esa carga, Parker? Medicinas para comerciar. Es impresionante. Pobre diablo. O sea, nos hace gracia porque... ¿Se siente bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo están los demás, es como el principal problema de que se caiga un negro es la tía que no se ponga nerviosa. Tranquila. Es tremendo, o sea, es tremendo porque esto lo han visto millones de familias y han dicho, pues es normal que había en la carga, lo fundamental, que la chiquita no se ponga nerviosa y que había en la carga, pobre diablo. Quiero corregirte una cosa, no es esta visión específicamente no es americana, es británica. Es británica. Esto es el retrato colonial de... que están todas las pelis africanas de la época, luego, claro, han ido... Pero el tratamiento era este, era... Es curioso... Yo lo estaba pensando antes con lo del Príncipe de Bel-Air y el impacto ese cuando eres pequeño, porque esta escena, si no esta, una de las que hay similares, Alex de la Iglesia cuenta en un libro, una entrevista muy larga que le hizo Marcos Ordóñez, que se hizo libro, que una de las escenas que más le han impactado en su vida y que era en una peli de este tipo, ver él de pequeño que se caían negros y que nadie hacía nada, se caían personas y que nadie hacía nada, ¿no? Y ahí hay una cosa que es no sé, una elucubración, no tengo ni idea, ¿no? Pero sí me llama la atención cómo en un contexto donde, en fin, el primer negro que yo vi de cerca, así como real, fue en una acción en la valla de Ceuta, no sé, quiero decir, como que era un entorno absolutamente blanco, ¿no? El de nuestras vidas, claro. Cuando éramos pequeños, cómo esa separación que te permite decir negro-blanco, no la vives la vives de otra manera cuando tu contexto es distinto, ¿no? ¿Cómo te haces cargo de eso? Lo que estaba contando Irene, precisamente, de cómo se va haciendo como una nueva operación de segregación, que es una operación de segregación de mercado, de expulsar, ¿qué hacemos con toda esta gente? Tenemos que generar nuevas fronteras, al final, es decir, es una lógica de frontera interna a partir de la identidad que, claro, cuando tú vives en un contexto cultural distinto, como que te genera como unos choques curiosos. Yo siempre pienso, es mucho más fácil culturalmente defender, por ejemplo, el acercamiento de refugiados cuando no están viniendo, es decir, cuando se les está bloqueando, que cuando están. Y eso es algo que yo creo que tradicionalmente desde la izquierda no nos hacemos cargo. Por eso creo
que las posiciones tipo American History X borran la materialidad, digamos, de los conflictos, de lo que supone luego pues los conflictos de escasez, toda otra serie de cosas que son las que luego sostienen a los Trump y a, bueno, pues al el discurso inglés, el discurso inglés del Brexit. Se puede hacer un hilo cultural bastante claro entre eso y esto, ¿no? O sea, en ese sentido como de orden y de expulsión, ¿no? Que parece increíble, pero hasta 1965 la población afroamericana no tenía derecho al voto en los Estados Unidos. O sea, es 1965. En Australia los aborígenes perdieron su condición de... ganaron su condición de sujeto de derecho, cual personas y no animales, los aborígenes australianos, si no recuerdo mal, en los 70. Bueno, pero entrados los 70. En Bolivia, hasta mediados del siglo XX también, a los indígenas no les dejaban caminar por las aceras. Tenían que ir como los animales por... Sí, sí. Y a mí me parece interesante lo que decía Guille ahora, lo último, que bueno, o sea, nos resulta muy fácil analizar series y analizar Estados Unidos, que además es como se presta, ¿no? O sea, que es verdad, pero que en España tenemos ejemplos también de lo que hemos vivido en Lavapiés hace un poco de tiempo. Es muy significativo también de cómo gestionamos la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad racial. Bueno, y como eso, tantas cosas, ¿no? Pero que existen en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en España, en 2018, situaciones de estas que tenemos muchas dificultades para gestionar como sociedad y desde las instituciones públicas, cómo ser capaces de dar respuesta a una diversidad que a veces se expresa de una manera conflictiva. No somos capaces ni de representarlas. Es decir, no sé, pienso, elegido, ¿no? Conflictos que ya hemos tenido un tiempo como para procesar, digerir y convertir, digamos, en ficción, que de alguna manera es lo que la ficción hace también, ¿no? Como darte explicaciones de cosas que han pasado. No estamos teniendo una enorme capacidad. Yo, si lo pienso, más allá de las cartas de Alú, de Moncho Armendáriz, ¿no? que se hace cargo un poco de las primeras oleadas de la migración y tal, no hay tantas películas ni tantas ficciones que aborden este tipo de cuestiones. Yo cuando trabajaba en Hospital Central me acuerdo que tuvimos muchísimos problemas, no problemas de censura, de control, sino problemas antropológicos para plantear, por ejemplo, con la población gitana, tramas que no partieran de la problemática. Claro. ¿No? O sea, como el problema de eso, o sea, éramos conscientes de que era problemático, pero no éramos muy capaces de resolverlo a través de la ficción, ¿no? Y situaciones como la que comentabas antes con el tema de la vivienda y de mover, Madrid es pura segregación espacial. Claro. Es decir, yo soy concejal en 2 distritos, que uno es el norte y otro es el sur, donde en el sur hay problemas de afinamiento en viviendas y en el norte no hay parcelas para construir vivienda pública porque se han vendido todas y ahora pues no hay espacio, es decir, se ha enajenado todo ese suelo. Y en el momento en que ha habido intentos de colocar parcelas de protección más allá de un límite de la M30, inmediatamente ha habido modelos de organización de repulsa con el inestimable apoyo de Ciudadanos, no muy distintos a los que comentabais de la serie de Simon, ¿no? De Show Me a Hero. Tenemos un vídeo que va a sofisticar un poco el programa, que nos va a servir para entender lo que podríamos llamar el racismo progresista. Es un vídeo muy revelador. Adelante. Oh, you're gonna love this. My dad's claim to fame was beat by Jesse Owens in the qualifying round for the Berlin Olympics in 1936. Those are the ones where... Owens won in front of Hitler. Yeah, what a moment, what a moment. I mean, Hitler's up there with all his perfect Aryan race bullshit. This black dude comes along, proves him wrong in front of the entire world. Amazing. Tough break for your dad, though. Yeah. He almost got over it. My mother loved her kitchen, so we keep a piece of her in here. Georgina, this is Chris. This is Rose's boyfriend. Hi. Hello. The garbage goes under the sink, and now for the pièce de résistance. The field of play. I know what you're thinking. What? Come on, I get it. White family, black servants, it's a total cliche. I wasn't gonna take you there. Well, you didn't have to, believe me. No,
We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. I mean, boy, I hate the way it looks. Yeah, I know what you mean. By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. Es tremendo. Es una maravilla. Esto es justo lo contrario de lo que propone 12 años de esclavitud. Esto es hablar de cosas reales, de cosas que pasan ahora. Yo le tengo mucho cariño. Esta escena tiene un desarrollo posterior, que es que hay una fiesta en el jardín. Bueno, explico. Él es el novio de la hija de este señor que le está enseñando en su casa y a pasar un fin de semana. Hay una fiesta todos donde vienen todos los amigos blancos y progres de esta familia, y lo de Obama no sé las veces que se repite. Todo el mundo ha votado a Obama. Sí, están casi dispuestos a dar un golpe de Estado para cambiar la Constitución y que Obama vuelva, ¿no? Luego la película gira de género y se convierte en una cosa muy gamberra, pero esta parte me parece especialmente retorcida y además me parece que toca muy de cerca uno de los problemas principales cuando hablamos de la ficción y este tipo de conflictos políticos. Porque esto es un texto de francotirador, es decir, el autor, el director guionista, está lanzando una bola curva, que diría un jugador de béisbol, al público para hacerle sentirse incómodo, incluso preguntarse sobre su propia condición racista. A mí este tipo de guiones me vuelven loco, y cuando hacía exclusivamente cine y iba a los pases de prensa podía ver a la gente revolverse en las butacas. Lo que retratan de un conflicto social como este son completamente diferentes que los de la representación involuntaria. Es decir, todo el debate que hay sobre si cuando sacas un negro sacas un arquetipo, que sobre esto se ha escrito mucho y se ha criticado mucho, y a mí me parece un debate en el fondo muy estéril, porque en ese sentido, y como decía Guille antes, la producción audiovisual mainstream tiene sobre todo una capacidad para empaparse de lo que pasa alrededor, y cuando usa arquetipos no los usa de una forma muy alejada de los consensos sociales del momento. En ese sentido es un gran termómetro, y luego está este otro papel que es bestial, que es el de esa sobreinterpretación del progresismo no racista, pero que todo el rato lo que está haciendo es subrayándole que es diferente. Claro. Con ese abrazo de aprecio, esa cita a Jesse Owens, a Obama, todo el rato en realidad no le está diciendo eres bienvenido y eres uno más, sino lo contrario, le está diciendo eres diferente. Total. Es que es muy alucinante. O sea, a mí es que de esta sí que no voy a hacer spoilers, porque es verdad que los giros tal y tiene demasiado poco tiempo, ¿no? Como no me sentiría cómodo. A mí la peli me pareció magistral, o sea, la disfruté mucho. Sí creo que hay una cosa que no es ningún secreto, que es una peli de terror, aunque no lo parezca aquí, y es una peli de terror, no de ciencia ficción, de terror, es decir, de pasar miedo, con casquería, o sea, con su víscera, o sea, tiene de esto, ¿vale? Pero de alguna manera toda la película está sustentando, digamos, como dos maneras de abordar lo que se estaba comentando ahora. Una como sutil, que es esta, y otra como directamente a bocajarro, exactamente igual que maneja bocajarro Machete en el antirracismo, que es como, pues, que es el goce de ser antirracista, o Malditos Bastardos, que es el goce de ser antifascista, ¿no? O sea, como, sí, vamos a disfrutar de apalear a esta gente. Como vamos a usar la ficción, como no lo podemos hacer en la realidad, yo te voy a producir el goce de una ficción en la que puedes hacer esto, ¿no? Pero efectivamente es una peli que está pensada para que te sientas mal, y para que te sientas mal tú blanco. Es decir, sabe perfectamente quién va a ir a ver esa película, que es una cosa que a mí cuando veo cine social me pone muy nervioso, porque digo, claro, yo vengo aquí, veo esta película, me siento bien, me voy a mi casa y es como que ya he hecho la acción política del día. Es peor, la acción política del día sería preguntarme cosas, por decir, digo, cuando voy a ver una peli, ¿no? Claro, salir ahí totalmente reconfortado pensando, qué injusto esto, ¿no? No, esta peli me está poniendo, nos está poniendo un espejo sobre cómo es eso de la inclusión, y también de alguna manera está
yo creo, en Estados Unidos, en el contexto que hemos estado hablando todo el rato, diciendo, esto no va a ser fácil. O sea, no os penséis que ni que va a llegar un presidente a digamos, colocarse ahí y hemos resuelto el asunto, ni que los blancos van a, digamos, o vamos a modificar como toda una tradición cultural que se sustenta sobre cosas bien materiales, ni que los negros... O sea, esto es un problema complicado, complejo, que hay que abordar y que sobre todo hay que abordar. Entonces, claro, la peli es muy interesante en ese sentido. El punto de partida de la conversación es rencor puro. O sea, lo primero que dice es, mi abuelo corrió en esa carrera y perdió. O sea, el punto de partida es, no soporto esta... O sea, como qué guay que haya sido un hito histórico, y el único que dice eso, que por otro lado es humano pensarlo, ¿no?, es el propio chaval negro diciendo, joder, pues ya le jodería, ¿no? A tu correr esa cara. O sea, como que qué guay el hito histórico, pero a tu abuelo sería un... Es decir, el único que le está tratando como una persona, como el padre de su novia, es el chaval negro. El otro lo está tratando como un estereotipo cultural, ¿no? Al que tiene como que complacer, que es muy heavy. Solo un apunte sobre lo que decías antes de la peli comprometida y sentirse bien. Es más grave todavía, porque es más judeocristiano. Es ir al cine a sentirse mal para llegar a casa y sentirse bien, claro, que es lo peor. Hay otra serie que estoy viendo ahora, así que no sé cómo terminará tratándolo, que es Aquí y Ahora, donde también se ve un poco de esto, porque es, bueno, reflejada es una familia progre, está muy bien hecha la serie, es una maravilla, pero de alguna manera pues lo que hace esa familia es adoptar a 3 hijos bueno, solo una es suya, otro es de Vietnam, uno es de Vietnam, Liberia, otro es y de Colombia. Colombia, o no se sabe muy bien qué país, y entonces, claro, al final la chica que es negra termina, una de las cosas conflictivas en la relación con sus padres es, me habéis intentado criar en la diversidad y en el todo, pero no os dais cuenta de que muchas de las cosas que hacéis hacen que yo me sienta diferente permanentemente. Claro. E incluso ahora, que soy ya una mujer adulta que ha crecido con todas las supuestas ventajas de una sociedad blanca, yo voy a una comisaría y a mi hermana, que es blanca, le tratan genial, y a mí, sin embargo, que soy negra, siguen como diciéndome que me quite el tacón, que me quite el tal, a ver si he hecho algo. Entonces, es verdad que no hay muchas series que retraten el paternalismo, y esto desde una cuestión siempre muy individual, como que es lo que volvemos a lo de antes, que hay muy pocas series, yo no conozco ninguna, que hablen de los repertorios de acción colectiva de las poblaciones y de la gente para poder subvertir esas situaciones a nivel social. Muchísimas gracias, Irene, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Guillermo. Así es la televisión. Hemos llegado al final, pero no os podéis perder el próximo programa de Spoilers muy pronto aquí. Hasta pronto. Películas de gángsters. La convertí en estrella. La historia de siempre. Déjame, pero no me odies. Dime que no me odias.